Artajerjes. Existieron aproximadamente 5 reyes que llevaron el nombre de Ciro. Y Dios ha derramado su presencia sobre la vida de su pueblo a través de esta historia. Ahora, ¿quién era el rey Artajerjes? Se le conocía en esta historia como Artajerjes el Grande, o sea, Artajerjes el primero. El rey de Persia, aquel que hizo que su reino subiera hasta lo más alto y que estuviera en todo su apogeo. Artajerjes fue el hombre que hizo que el lado este conquistara al lado oeste y consolidara un grande imperio, poderoso, grande ante los hombres. Y a través de este imperio hizo cosas extraordinarias. También la historia nos enseña que el rey Artajerjes y Esther tuvieron un hijo, el cual es Ciro. Acuérdense que existen 5 reyes Ciros, para que no se confunda la historia. Existe Ciro I, Ciro II, Ciro III y así sucesivamente, que es algo importante que podemos ver. Pero el hijo de Artajerjes y Esther es nombrado en Isaías capítulo 44 versículo 28 y en el capítulo 45 versículo 1. Artajerjes reinó sobre un gran imperio que se extendió de la India hasta Etiopía. A pesar de que la historia tiene algo cruel, según la costumbre de aquellos pueblos, según la ley de aquellos pueblos, las personas de Persia eran reconocidas por su tolerancia a las religiones de otros pueblos y no para dar órdenes de matar a la gente por sus creencias. Era algo diferente a lo que se mira en la historia. Muchos piensan que los persas eran crueles y sanguinarios, intolerantes a las demás religiones, pero eso no fue así. Fue todo lo contrario. Eran pueblos que toleraban las demás religiones. Ahora, ¿por qué Esther fue el único libro o es el único libro donde no se menciona directamente a Dios? Si nos vamos nosotros a la cultura, la ley de Persia, la ley decía que ningún Dios podía tomar ningún manuscrito dentro del pueblo del imperio persa si no pertenecía al mismo imperio. Por lo tanto, para ellos Dios era desconocido, y es por eso que en el libro no se incluía y no se incluyó el nombre de Dios, porque era un pueblo que no reconocía a Jehová de los ejércitos. Para ellos solamente sus dioses están en sus escritos. Pero qué interesante es saber que a pesar de todo, Dios estaba haciendo una grande obra. Maravilloso es el Señor. ¿Cuál es la historia del libro de Esther? Se dice que el rey Ciro el Grande, el primero, derrotó a Babilonia en el año 538 a.C. y concedió a los judíos que habían sido obligados a vivir a Babilonia durante 70 años, les dio la oportunidad de que regresaran a Jerusalén. Recuerde que el imperio romano fue y destruyó el templo de los judíos, y después se levantó el otro imperio de Babilonia y tomó cautivo a la mayor parte de aquellos habitantes de Jerusalén. Solamente los pobres y solamente los débiles y todos los enfermos se quedaron en Jerusalén. Pero los fuertes y los inteligentes eran llevados cautivos, y los hombres fuertes. Y es una historia donde Dios da una oportunidad a través del rey Ciro para que el pueblo se regresara a Jerusalén, para que aquel pueblo regresara a reconstruir la nación santa, el templo maravilloso. Pero la historia dice que la mayoría de ellos decidieron quedarse
en Babilonia, ya que el tiempo había pasado y habían construido sus casas, habían tenido a su familia en aquellos contornos y prefirieron mejor quedarse en esos lugares, y esto trajo un grande problema, porque esto era estar en contra de la voluntad de Jehová de los ejércitos. Y es por eso que Jehová dice en Deuteronomio capítulo 31 versículo 18: pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a sus dioses ajenos. Y esto trajo consecuencias. Jehová se alejó de aquel pueblo que desobedeció la orden de salir de Babilonia. Paz de Cristo. Ahora, ¿quién era usted antes de venir a Cristo? ¿Cómo era su vida antes de venir al Señor Jesús? ¿Se recuerda? Dios nos saca a nosotros y nos elige, y viene su palabra y nos transforma. Y Dios nos saca de un mundo perverso e indolente y cruel y despiadado. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra vida pasada, en el mundo solamente obtuvimos, hermanos, dolor y tristeza, y nuestra vida estaba llena de males. Por eso venimos a Jesucristo, o por eso Cristo nos salvó a nosotros. La orden fue salir de ese mundo. Dios nos elige, Dios nos restaura, mas sin embargo muchos no han querido salir todavía de ahí. Así le pasó al pueblo aquel. Prefirieron quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Porque el mundo está bonito, porque el mundo me ofrece muchas cosas que dentro del camino de Cristo no las puedo obtener. Hay gente que yo a veces le preguntaba a una persona: oye, ¿y tú por qué te bautizaste? ¿Por qué te entregaste a Cristo si todavía tenías ganas de seguir en el mundo? Paz de Cristo, hermano. Porque hay gente que fue sacada del mundo, pero todavía anhelan las cosas del mundo. Y esto es una correlación en la historia. Dios pone todas las cosas perfectas y les dice al pueblo: salgan de allí. Pone en el corazón del rey Ciro para que ellos puedan regresar y fueran a adorar a Dios. Pero aquellos hombres dijeron: no, aquí estamos a gusto, aquí hay dólares, gloria al Señor. Aquí ya tenemos nuestra casa, nuestra carra del año, nuestra familia, nuestra cuenta bancaria. Aquí podemos disfrutar de muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer allá? El punto de Dios de llevar a su pueblo allá era restaurar la ciudad de Jerusalén, pero sobre todo restaurar el templo de la adoración. Es por eso que Dios a nosotros nos salva del mundo y nos saca para alabanza de su gloria, para poder exaltar su poderío, no para otra cosa más, sino para Él y nada más que para Él. Pero el hombre en su pensamiento dice: no, acá está más bonito, acá puedo hacer esto, acá puedo hacer lo otro. Entonces, ¿por qué te entregaste a Cristo? De Cristo, hermano. ¿Por qué le da su vida a Cristo el hombre si no está dispuesto a ser su siervo? Si no está dispuesto a darle todas sus fuerzas y su corazón. ¿De qué le sirve al hombre entrar a una pila de bautismo? ¿De qué le sirve al hombre pasar a un altar y decir: yo le voy a servir todos los días de mi vida, quiero que Cristo entre en mi corazón, si todavía su vida sigue en Babilonia? Paz de Cristo. Esto trae grandes consecuencias, porque Jehová les dijo: entonces yo también me alejaré de vosotros. Fíjese nomás,
Muchos creemos que Dios es amor y que tiene la obligación de amarnos aunque nosotros le fallemos. No, la Biblia dice que eso no es así. Dice, Dios no dará por inocente aquel que haga lo malo cuando ya tiene el conocimiento de lo bueno. Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios que ama. Dios es un Dios que transforma. Hace cosas hermosas, pero también es un Dios celoso. A Él no le gusta compartir lo que Él tiene con nadie más. Paz de Cristo, menos con el mundo. A Él le gusta que seamos solamente para Él y nada más para Él. Por eso le dice al pueblo, ya es tiempo, váyanse. Y aquellos hombres le rehusaron. Y dijo Dios, habéis tomado esa actitud, entonces yo también te digo que entonces me alejaré, esconderé mi rostro en aquel día de todo mal, porque ustedes se han vuelto a los dioses ajenos, porque se negaron a adorar a Dios. En el libro de Esther, Dios esconde su rostro de su pueblo, pero nosotros podemos decir que tenemos a un Cristo de la gloria. Aquí es donde entra la providencia de Dios. La providencia de Dios obra en la sombra misma del Omnipotente. Allí, que a pesar de que Jehová escondió su rostro, Él estaba a lo lejos mirando el proceder y el sufrimiento. Y a través de la providencia, Dios ponía, aleluya, aquellas cosas para poder guiar al pueblo y tener cuidado de ellos. No los abandonó totalmente, sino que bajo su sombra Dios estaba cuidando de ellos. Por tanto, este libro de Esther nos da un informe sobre un pueblo que estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios. O sea, cuando Dios nos saca del mundo y nos pone en su reino poderoso, pero el hombre insiste en vivir en este mundo, entonces el hombre queda fuera de la voluntad del Señor Jesucristo. Y este es un grande problema. Y mucha gente dice, al cabo Dios me ama. Es que peco y puedo pecar, pero Dios va a tener misericordia de mí. El hombre fuera de la voluntad de Cristo queda fuera de su gracia. Simplemente queda a la expectación de una providencia, de que Dios visualiza su proceder. Porque Dios es grande, porque Dios es amoroso. De Cristo, hermano. Pero la gracia, el favor, el don inefable se aleja de nuestra vida. Eso es lo que le sucedió a este pueblo cuando el rey Ciro decretó, después de 70 años de cautividad en Babilonia, que la gente podría regresar a su propia tierra. Dijeron, no, aquí nos vamos a quedar. Dice que aproximadamente unos 70,000 personas solamente regresaron. ¿Cuánto pueblo era? Aproximadamente 15 millones. Escuche bien. 15 millones de personas, de judíos, viviendo en el imperio de Babilonia. Y solamente atendieron a la voz 70,000 personas se regresaron. ¿Usted cree que Dios no se había enojado? Dios tenía que tratar con este pueblo. La mayoría de aquella gente no regresó. ¿Y por qué no regresó? Pues volvemos a decir, por la misma situación de hoy en día. Inclusive en la actualidad, hoy en la nación de Israel solo hay 2 o 3 millones que han regresado a su patria, y faltan aproximadamente para que regresen a Israel 16 millones que están dispersados sobre toda la faz de la tierra. Se vuelve a repetir la historia.
15 millones y solamente regresan 70,000 personas. Prefirieron quedarse la mayoría a disfrutar todas las cosas que les ofrecía el imperio de Babilonia. Y esto trajo una grande consecuencia. Paz de Cristo. Pero la providencia de Dios, vuelvo a hacer hincapié, porque estamos hablando de la providencia del rey. Aunque ellos no estaban de acuerdo con la voluntad de Dios, nosotros podemos mirar cómo Dios los dirigía. ¿Y cómo hizo eso? Pues a través de su providencia. Un pueblo que estaba en tierra extraña, fuera de la voluntad de Dios, no habían obedecido las órdenes de Dios, porque las órdenes eran regresen, pero ellos se quedaron, desobedecieron totalmente, se olvidaron de Dios, vivieron alejados de Dios, no tuvieron comunicación con Dios, es decir, dejaron de orar y de invocar el nombre de Jehová en medio de la aflicción. Y es lo que sucede muchas de las veces. El hombre que conoce a Cristo se olvida de Dios, deja de buscar a Dios, deja de clamar a Dios. Paz de Cristo. ¿Cuál es el propósito de vivir en el mundo? Si el mundo nos dio, hermanos, una mala vida, si muchos, y le voy a hacer lista de lo que he visto y escuchado. Muchos dicen, yo me bauticé porque le tenía miedo al infierno. Otros dicen, yo me bauticé porque soñé la gran tribulación que me iba a quedar. Otros dicen, yo me bauticé porque mis papás, soñé que mis papás se iban al cielo y yo me quedaba, etcétera, etcétera. Paz de Cristo. Sea cual sea la razón por la que nos entregamos a Cristo, es porque Dios ha tenido misericordia y nos ha querido sacar del mundo. Paz de Cristo. Sacar del mundo, no ser como las naciones paganas, no ser como la gente que no tiene el conocimiento de Dios. Es triste poder vivir una vida conforme al mundo y tener, hermanos, el conocimiento de la verdad. Dice su palabra, mejor les hubiera sido no haber conocido, porque les sucede lo que dice el proverbio, que el perro se vuelve a su vómito, paz de Cristo, y el cerdo se vuelve a su trochil. Porque no puede uno vivir teniendo el conocimiento de Cristo, sabiendo que Cristo viene pronto, y todavía estar viviendo una vida la cual a Dios no le agrada. No se trata de una religiosidad, no se trata de una sujeción a una autoridad de hombre, sino una sujeción a la voluntad del poder de nuestro Señor Jesucristo. A definidas cuentas, todos estaremos delante de Dios y daremos cuenta de todos nuestros actos. No se trata de lo que aquel hizo, de lo que aquel va a hacer, sino lo que yo he hecho sobre la tierra. Y todos, solamente los que viven y han salido de Babilonia y se han guardado adorando y bendiciendo al Señor, tendrán parte en el reino celestial. Más de Cristo, hermano. Eso es algo real. Y el pueblo tenía todo fácil. No, es que aquí, mira, el mundo está bonito. Aquí voy al baile, aquí puedo tomar, aquí puedo fumar, aquí me puedo quedar en la casa viendo Netflix todo el día. Que tengo que ir a la iglesia y puedo competir con el mundo. Y aquel tiene una casa grande, yo también quiero una casa grande. Y aquel tiene un carro del año, yo quiero un carro del año. Aquel tiene una grande cuenta. Y el hombre en su mentalidad humana trata de competir para no ser menospreciado, para que la gente lo mire, porque el hombre se da valor y confía en lo que posee.
conforme a lo que posee, cree que es su valor. Pero dice el Señor Jesucristo que todo lo que nosotros poseemos no viene siendo nada delante de Él. No hay cosa sobre esta tierra que pueda darnos valor si no es la presencia del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. No importa que este mundo tenga lo mejor, pero hay algo que es mucho mejor, que es, aleluya, la presencia de nuestro Dios. Pero para eso se requiere vivir en la voluntad de nuestro Dios. Y no es fácil. De Cristo. Alguien dijo que es fácil. No es fácil vivir en la voluntad de Dios. Imagínense lo que el mundo nos ofrece. Wow. El mundo vislumbra y el hombre cuando vive. Y recuerdo que en esta semana el Señor vino literalmente a través de un hombre y se puso de frente y se sentó y me dijo: no es en la carne, no es en lo que tú piensas, sino es en el poder del Espíritu Santo que Dios va a transformar tu vida y la vida de los demás. Vale más que pienses en el Espíritu y dejes luchar con tu fuerza. Simplemente le miré y empecé a llorar y a decir: Señor, gracias, porque si yo lucho en medio de mi persona, ya no voy a seguir adelante. Pero hoy puedo entender que tu presencia está con nosotros y que tu Espíritu se está moviendo en nuestra vida. Oh, si fuera en la carne, desde cuando ya no estuviéramos aquí. ¿Usted cree que alguien tiene, aleluya, la voluntad de estar aguantando muchas cosas? El hombre tiene también orgullo y siente el desprecio de los demás. Y siente el coraje que a veces quisiera tener una bomba atómica y que explotara en mi persona. Gloria al Señor. Dije nomás, y me siento y le digo, y siento la fuerza. Tengo 43 años y me siento como de 20, gloria al Señor, para hacer cosas para mi Dios. Pero en la carne, como que la carne dice: hey, Señor, te sacó del mundo. Y aquí, en el reino de Dios, se sujeta uno a su voluntad. Dijo Pablo: cuando nos hablaron de mala gana, nosotros tuvimos que agachar nuestra cabeza. Cuando pudimos ver, dijo Pablo, nosotros actuamos de la manera como teníamos que actuar, por amor a Jesucristo. Y la providencia de Dios tiene el cuidado, a pesar de todas las cosas, a pesar de que este pueblo, cuando llegaron a Babilonia, y todos les decían: a ver, ustedes que vienen de allá, de Jerusalén, cántenos unos coritos, cántenos unas alabanzas. Y aquellos hombres en la cautividad decían: pero ¿cómo vamos a cantar si estamos afligidos en nuestro corazón porque estamos lejos de la ciudad santa de Sión? No podemos hacerlo. Y se sentaban y empezaban a llorar. Pero más adelante se les olvidó lo que ellos dijeron. Ellos hicieron un pacto con Dios y una promesa y dijeron: mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Pero ¿sabe qué pasó? Cuando empezaron a vivir en Babilonia y a prosperar, se les olvidó que le habían dicho a Dios que se pegue mi lengua si yo dejo de alabarte. Señor, que me acontezca esto si yo dejo enaltecer y alegrarme en Jerusalén. Pero se les olvidó cuando fueron prosperados en tierra ajena. Se les olvidó que tenían que regresar a hacer una grande tarea. Dios no nos trajo hasta aquí, Padre Cristo, para ponernos en una vitrina. Dios nos salvó para que podamos glorificar su nombre y hablar de su grandeza y sufrir por la causa de Cristo, sufrir por la causa de nuestro Dios. Ay, hermano.
hermano, es que el mundo viene y caigo. ¡Qué chiste! Eso se llama cobardía, ceder ante la tentación. Ay, es que me invitaron y me tuve que echar unas frías el viernes saliendo de la iglesia. Ay, Padre, qué chiste pensar que estamos viviendo en el reino de Dios y estamos 100% en Babilonia. Por eso Dios dice: mi rostro se esconderá de ti. Y fíjese que la cuestión no era el problema del imperio persa, era en el corazón de un hombre llamado Amán. En un hombre llamado Amán, que le caían mal los judíos. Era racista, a lo mejor era del KKK. No los quería. Y se aprovechó de la situación. No fue que el rey diera un edicto, un decreto. Fue un hombre que provocó, inclusive le dijo: te voy a dar 10,000 talentos de cada provincia para poder llevar. Y dijo: no. El rey dijo: I don't care. El dinero tómalo para ti. ¿Qué más? Al pueblo haz lo que tú quieras con él. No había en su corazón. Y Dios empezó a trabajar en medio de la sombra. En medio de la sombra, papá estaba trabajando. Porque a pesar de todo, Dios no se olvida del hombre. ¿Cómo se va a olvidar los que Él nos hizo? ¿Cómo alguien dice: no, que el Señor ya lo destruye? Y dice: sí, es mío. ¿Qué podemos decir acerca de Dios? Pues bien, Él no se olvidó. ¿Y cómo los pudo dirigir Dios si ellos le habían rechazado? Pues bien, Dios lo hizo por medio de su providencia. ¿Y qué es la providencia? La providencia es el medio por el cual Dios dirige todas las cosas animadas y las cosas inanimadas, las cosas visibles e invisibles, las cosas que no se ven, lo bueno y lo malo, hacia un propósito digno, lo cual significa que su voluntad finalmente prevalecerá. Hay veces que Dios va en el volante de la vida del hombre y va guiando su vida, pero cuando el hombre le rechaza, Dios se hace para atrás y el hombre toma el control. Pero Dios no se baja del vehículo, se sienta en la parte de atrás. A eso se le llama providencia, y allí empieza a mirar su vida, y Dios lo mira, y Dios trata de poder guiarlo, pero el hombre dice: no, esta es mi vida. Yo no me someto a nada, ni a nadie, ni a una religión, ni a una Biblia, ni etcétera, etcétera. Yo hago lo que yo quiero, como si el hombre fuera dueño de su ser. Así dijo el pueblo que no quiso regresar, pero Dios estaba en las... No se olvidó de ellos. A pesar de que Él escondió su rostro, estaba interesado en ellos. Imagínense si aquellos 15 millones de personas hubieran muerto. Qué tan grande matanza hubiera sido si hoy, con lo que llevamos con la pandemia, el mundo es un caos. Ahora imagínense hombres, mujeres y niños muertos por la nada. Pero Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Como Dios está aquí.
Y aunque ya no hablo con Él, y aunque ya no me interesa saber quién es Él, y aunque ya no me interesa tener una relación con Él, Él está ahí todos los días, mirando. Mira nomás, hay alguien que dice que fuimos predestinados, y es cierto, desde un principio el hombre fue hecho para que tuviera vida eterna y un corazón eterno, pero usted sabe que el pecado destruyó. El pecado, la relación entre el hombre y Dios, la destruyó. Y el hombre no se da cuenta de que el hombre tiene que volverse a Jesús. Hermano, esto es algo urgente, porque Dios tuvo misericordia de nosotros, el mundo. ¿Y por qué nosotros ahora volverle la espalda a Él y decirle: I don't need you, Jesus, yo no te necesito? Inclusive algunos me dicen: no me gustas, no me gusta tu sistema, no me gustan tus leyes, no me gusta cómo eres exigente, como si el hombre fuera dueño de sus actos, de su voluntad. Oh, tiene libre albedrío, pero todo libre albedrío tiene dos lados, el bueno y el malo. Decides bien, eres bendecido; decides mal, sufrimos las consecuencias. Nadie puede decir: voy a hacer lo malo y nada me va a pasar. No, hacemos lo malo, sufrimos las consecuencias. Así es de sencillo. Y luego dice la palabra: cuando toda la ley fue publicada, Mardoqueo se dio cuenta y rápidamente le mandó un edicto, una copia del decreto a aquella mujer que había criado. Unos dicen que era su tío, otros que era su primo, sea quien sea, y le manda el decreto. Y cuando lo mira aquella mujer, empieza a consternarse. Pero antes, el decreto decía: en toda provincia y lugar donde el mandamiento del rey y sus decretos llegaba, había entre los judíos gran duelo, ayuno, lloro y lamento, y muchos se acostaban sobre silicio y ceniza. Pero sabe que había ayuno, lamento, y se acostaban sobre silicio, se vestían de silicio y se acostaban sobre ceniza. Pero la historia no dice que se ponían a clamar y a orar, porque según la costumbre de los persas, esto era el sacrificio más magnífico que podían ofrecer a sus divinidades. Y el pueblo de Israel se había olvidado que Dios era un Dios que escuchaba. No hubo oración, no hubo clamor, porque la gente estaba viviendo al margen de la voluntad de Dios, se había olvidado de Dios. Esto es lo que sucede cuando ya no hablamos con Cristo. Yo decía: Señor, ¿por qué se batalla? ¿Por qué no se ora? Y dice el Señor a través de su palabra: es que están alejados de mí. Ninguno que está alejado de Cristo puede venir, hincarse o en su casa, donde quiera, a clamar a Dios. Padre Cristo, si en tu vida existe esto, es que estamos alejados de Cristo. Necesitamos regresar a Dios. La oración es la herramienta para establecer no una manipulación, sino una relación de intimidad con Cristo. El hombre quiere manipular a Dios cuando llega la adversidad. Señor, por favor, sáname. Señor, cámbiame. Señor, dame, provéeme. Pero dice el Señor: esto no se trata simplemente de pedir, sino se trata de tener una relación íntima. Paz de Cristo.
Y es esencial. Cuando el hombre no ora, cuando el cristiano no ora, es que está alejado de Dios. Esa es una señal. No tienes que irte a un campamento 40 días y 40 noches. No tienes que ponerte a ayunar tanto. La realidad es esta: cuando dejamos a Cristo, ya no nos interesa hablar con Él. Ya no nos gusta hablar con Él. ¿Por qué? Porque hemos visto que el mundo es más ameno que Cristo. Pero lo más triste es que vivamos bajo una providencia de Dios y no bajo la gracia de Jesucristo. En la gracia, las bendiciones no las tenemos que pedir, sino que las bendiciones vienen a nuestra vida. En la gracia recibimos su poder. Él se alegra y se encanta de bendecirnos. Alabanza sea su nombre, porque Él es bueno, porque Él es grande. La misericordia es para aquel que le falla, para aquel que no quiere nada con Cristo. Y la providencia es el cuidado de la sombra de Jehová. Pero la gracia impacta. La gracia hace que la unción del Espíritu descienda sobre nuestra vida. Y Él me conoce y yo le conozco. Y Él derrama de su poder sobre mí. La gracia nos hace que seamos conocidos no solamente en el infierno, sino también en los cielos. Gabriel, Miguel, todos los arcángeles, serafines y querubines se dan cuenta cuando empezamos a adorarle al Dios Todopoderoso. Y dicen una vez más: mira, 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 ya se puso a adorar a nuestro Dios. Mira fulano, mira aquella mujer, empezó a clamar al Señor. Y empiezan también a regocijarse en la presencia de Jehová. ¿Por qué? Porque hombres, estos de la tierra, del polvo, reconocen su condición, reconocen que un día fueron salvados de lo vil y lo menospreciado. Yo no sé cómo el hombre puede cambiar la gloria de Dios por las cosas de este mundo. No puedo asimilar, y aún a mi alma le tengo que decir: regocíjate en la presencia del Señor. Porque este mundo es como una tormenta que llega y quiere distorsionar nuestra visión, y el hombre ya no quiere ir con Cristo. Acuérdate, cuando te entregaste a Cristo, eras un cerillo, eras una dinamita. Nadie hablaba en lenguas, pero tú, hombre, tendríamos que mandar a callar. No te poníamos a presidir y ya estabas enojado. Dale tu hermano José. Querías que te decíamos apenas que si podías predicar cierta fecha, y no, ya querías, ya hermano, porque había una relación fuerte donde se conmovían las fibras del espíritu y del alma y del corazón del hombre. Pues así era la relación de Dios con su pueblo. A pesar que le dijo que iba a esconder su rostro, estaba teniendo cuidado de ellos. Y mirar que las cosas se estaban poniendo difíciles y que aquel decreto se había
mandado para que fueran muertos aquellos personas que no hicieron caso a la voluntad de Dios. Hubo la providencia del Señor que se manifestó en una mujer llamada Esther. Esto es lo inusual de la historia, porque en toda la historia de su palabra solamente hay dos mujeres que sobresalen, y uno de esos libros es Ruth y Esther. Es ilógico que una mujer esté en el libro de la historia, porque ninguna tradición ni costumbre, ninguna mujer podía aparecer enfrente. Pero la providencia de Dios se agradó en aquella mujer. No era la belleza de Esther natural, era la misericordia y la providencia que se desataron sobre aquel pueblo rebelde. Y allí el Señor empezó a manifestarse. Y en medio, y aunque su nombre no sea nombrado en este libro, el Señor estaba teniendo cuidado de ellos. Usted conoce toda la historia. Y cuando se dio cuenta Esther, fue porque le dijeron: hey, tu cousin, tu uncle, ahí anda haciendo un show bien tremendo. Anda por todas las calles, se rasgó sus vestidos y anda vestido de silicio. Algo le está pasando. Le dijo a su criado Atán: ve con él y dile: ¿qué te pasa? Me estás avergonzando. Porque eso fue lo que le quiso decir Esther: me estás avergonzando. Y aquel hombre le dijo: mira, es que las cosas están así. Dijo: pero ya no hagas eso. Atá, toma unos vestidos finos, un ropaje especial y mándaselo y dile que ya le pare a todo lo que está haciendo. Me va a perjudicar. Que no sabe que soy la esposa del rey Artajerjes, el gobernante más poderoso de todo el mundo. Alabanza sea su nombre. Y le manda aquellos vestidos finos, y cuando los tiene Mardoqueo en sus manos, dijo: ¿qué es esto? La reina dice que te pongas estas vestiduras y dejes de andar chillando. Es una traducción chihuahueña. Y ya le pares. La estás poniendo en mal delante de la gente. Le dijo Mardoqueo: no, Señor, toma esos trapitos y regrésaselos. Y dile estas palabras: no creas tú, oh reina, que tú te vas a liberar de lo que va a pasar. Si tú te quedas callada, respiro y alivio vendrán de otra parte. Fíjese lo que dijo Mardoqueo. ¿Qué estaba pensando Mardoqueo? ¿De dónde iba a venir alivio? Si Artajerjes era el hombre más poderoso del mundo, ¿qué gobierno se iba a intentar de enfrentarlo a él por lo que iba a suceder? No había nadie. Paz de Cristo. Es como con Estados Unidos: nadie al tú por tú no se le pone, tiene que traer aliados para decirle a Estados Unidos: aquí vamos. Tienen que tener aliados. Haga de cuenta en aquellos tiempos no había nadie que... ¿Y por qué Mardoqueo le dijo: respiro y alivio vendrán de otra parte? Mardoqueo se acordó y dijo: oh, ya me acordé. Tiempo atrás nosotros vivíamos en Jerusalén. Allá cantábamos alabanzas, allá adorábamos al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Es lo que trata de decirle a Esther. Pero sepa, Esther,
que tú no te librarás. Y cuando aquella mujer escucha esto, dice: díganle, ¿que acaso no sabes que si no soy amada por el rey, entonces yo puedo morir? Y empezó el diálogo fuerte. Y le dijo Mardoqueo: pues de todos modos, porque eres judía también como nosotros. Y aquella mujer la pensó y dijo: es cierto. Mira, Mardoqueo, diles a todo nuestro pueblo que se ponga en ayuno en cilicio, que hagan duelo, que lloren, porque he decidido presentarme ante el rey más poderoso del mundo. Pero una cosa te digo, que si perezco, que perezca, pero tomaré el valor para pelear, para poder traer la salvación a mi pueblo, sin darse cuenta que la mano de Jehová estaba sobre ella, que la mano poderosa se estaba moviendo sobre todo el imperio de Babilonia. Dios estaba obrando maravillosamente. Y aunque su nombre se omite, Él se movía de una manera gloriosa. Él se movía de una manera especial. Todos conocemos la historia. El Señor trabaja. Y aquella mujer, después de 3 días de ayuno, va y se presenta al palacio cuando el rey andaba por ahí, bien alegre. Eso sí, lo agarró de bueno, porque según la historia dice que Artajerjes, voy a decir como decimos en México, disculpen la expresión, era de pocas pulgas. Artajerjes no era un hombre con un carácter suave. Dicen que era un hombre muy arrebatado, según los manuscritos que se han hallado. Era fuerte en carácter. Por eso aquella mujer dijo: pero andaba de buenas. Es que la providencia de Dios estaba trabajando. Y aquella mujer dice, aquella mujer se vistió con los vestidos más finos que tenía. Desde primera vez que fue a ver al rey que ganó el concurso, no se había vestido con vestidos reales. Tenía ya tiempo sin presentarte ante el rey, pero cuando se decidió, se vistió con lo mejor y se presenta ante el rey. Imagínense Esther toda temblorosa, viendo los pilares de mármol que había en aquel patio del palacio, los grandes jardines que había. La mirada de ella tenía que estar sobre la meta, no podía desviarse ni ponerse nerviosa, porque iba a hacer enojar al rey. Pero llegó ante él, se inclinó, y aquel rey lo primero que hizo fue extenderle el cetro de oro, que hoy en la actualidad se estima que vale más de $100 millones. Imagínense en la actualidad. Y lo extiende, y lo que hace Esther, extiende también su mano y lo empieza a tocar. Y usted sabe que es la señal de que se le perdona la vida. Y no solamente eso, sino que le dice el rey: ¿qué te pasa, mi reina? Dime cuál es tu petición, porque hasta la mitad de mi reino te lo daré a ti. Esa es la providencia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien puede alabar el nombre de nuestro Dios? ¿Cómo no adorar a Jesucristo? ¿Cómo no bendecirlo con todas nuestras fuerzas? Y empezó la historia que cambió y transformó la muerte en una oportunidad diferente a lo que se decretó. Si hubo muertes, porque las consecuencias de alejarse de Dios son
no las podemos quitar. Haces algo malo y sufres las consecuencias. Pero aún cuando el pueblo sufrió las consecuencias, vuelvo a repetirte, Jehová estaba ahí con su sombra. Ay, hermano, yo ni oro, ni ayuno, ni leo la Biblia y mire, estoy bien. Es la providencia de Dios. Está allí. Pero siempre vive el hombre bajo ese nivel. Nunca crece en la gracia. Paz de Cristo. Dice el Señor, buscar primeramente el reino de los cielos y las demás cosas serán añadidas. Ay, tengo miedo que me enferme, que me dé el coronavirus, dicen por allí. Me va a dar, te va a dar. Oye, pero que no vives bajo la gracia de Cristo. Vive bajo la gracia y cuídate de Cristo. Y si nos da, pues ¿qué vamos a hacer? A irnos a casa más pronto. Porque esta vida es muy cruel. Porque esta vida es muy difícil. Por eso dice su palabra: bienaventurados los que han, aleluya, terminado su día sobre la tierra. Así de sencillo. ¿Cómo no amar a Cristo? ¿Cómo no amar a nuestro Dios? Para poder alcanzar la gracia de Dios, necesitamos reconocer nuestra condición y vestirnos con un corazón limpio ante Él. Desechar las ropas elegantes en términos espiritual, porque la ropa lo único que sirve es cubrir nuestro cuerpo. Ante Dios la ropa elegante trata de